Bueno, con nosotros el fiscal general de cuentas, Guido Rodríguez, y pues una fiscalía que durante este quinquenio pareciera que es que apareció. Antes uno no tenía muy claro cuál es el rol o cuál era el rol de la Fiscalía de Cuentas hasta ahora, donde aparecen estos casos de alto perfil. Bienvenido, Guido Rodríguez. Muchas gracias, Fernando, Guillermo. Un placer estar con ustedes aquí. Gracias por la invitación. Bueno, la Fiscalía General de Cuentas es una institución relativamente joven. Tenemos 8 años de estar existiendo legalmente, producto de la reforma constitucional del 2004 que crea la jurisdicción de cuentas y ve la luz jurídicamente a través de la ley 67 del 2008. Comienza a funcionar en enero del 2009. Y ciertamente los casos que se manejaban antes en la Fiscalía General de Cuentas eran casos de aquellos que se producen en el día a día del manejo de las instituciones, que se perdieron las laptops, que por acá hubo gente que no marcó la tarjeta y entonces lesionó patrimonialmente al Estado porque se le pagaba un tiempo en que no estuvo, ese tipo de cositas. A partir del 2014, inicios del 2015, se comenzaron a recibir informes de auditoría de parte de la Contraloría General de la República, en donde ya eran casos que involucraban a figuras de alto nivel, que habían sido funcionarios o seguían siendo funcionarios públicos, pero también con unas cuantías que no se veían desde la época de la caída de la dictadura y el origen primigenio de esta jurisdicción de cuentas, que fue la Dirección de Responsabilidad Patrimonial creada por el profesor Rubén Darío Carles en la Contraloría General de la República. Entonces, yo creo que por eso es que ha habido también una coyuntura en donde la necesidad de presentar ante la opinión pública y de rendir cuentas de lo que se está haciendo ha generado una dinámica propia que marca una diferencia con lo que había antes y lo que hay ahora. ¿Ustedes solamente accionan con denuncias puestas por la Contraloría? A ver, no, nosotros accionamos, o sea, iniciamos nuestras investigaciones patrimoniales a partir de un informe de auditoría o de reparos, que es como propiamente se llama en la ley, de la Contraloría General de la República. Lo que puede hacer el fiscal general de cuentas es que a denuncia que presentan personas en la Fiscalía General de Cuentas le solicita, una vez revisada esa denuncia, si tiene algo de fundamento, si tiene algo de sustancia, se le solicita a la Contraloría General de la República un informe de auditoría para determinar si hubo o no irregularidades en ese aspecto que se denuncia. Y así se han generado algunos informes de auditoría interesantes, por ejemplo, el de la denuncia o la auditoría por uno de los contratos de comida deshidratada, fue una denuncia que presentó en la Fiscalía General de Cuentas el excontralor Alvin Widen cuando yo estaba recién estrenado en el cargo, y le solicitamos a la Contraloría, dirigida en ese momento por Yoconda Torres de Bianchini, esa auditoría. También, por ejemplo, en el caso de las denuncias que hizo un medio de comunicación impreso sobre malos manejos en el distrito de Donoso, le solicitamos a la Contraloría la respectiva auditoría. Igual con el tema de los contratos de servicios profesionales y donaciones en la Asamblea. Le solicitamos al Contralor la respectiva auditoría y se está haciendo esa auditoría. ¿Ustedes dependen directamente de todas las auditorías y todas las acciones Sí, solamente que haga la Contraloría? Por la Contraloría Sí, sin un informe de reparos, la Fiscalía General de Cuentas no puede iniciar de oficio una investigación. Claro. Porque, por ejemplo, a mí sí algo que me ha extrañado es cuando salen estas lesión patrimonial por $10 millones por un contrato que es de $10 millones. Es decir, ¿cómo ¿dónde está la lesión? Si la lesión puede ser del mismo tamaño del contrato, bueno, si servicios o en algunos casos se prestó sí. Por eso yo siempre utilizo el término presunta lesión patrimonial, porque el informe de auditoría de la Contraloría determina un monto de una presunta lesión patrimonial, determina unos vinculados, pero a partir de ese informe entonces la Fiscalía General de Cuentas hace su investigación. Y esta tarea investigativa puede incluir que en el camino, en las pesquisas, se determine que hay mayor o menor cuantía de la que indica el informe de Contraloría y también que hay más vinculados o menos vinculados, es decir, puede que las pesquisas indiquen que la persona que estaba siendo vinculada terminó no siéndolo, o que personas que no estaban en el informe terminan siendo vinculadas. Por ejemplo, de eso se trata la labor investigativa de la Fiscalía. Por ejemplo, el caso de Brecht. Estas auditorías presentadas por Aristides Hernández
tú tendrás acceso a ellas o tendrás que manejar este tipo de auditorías que no los maneja ni un auditor ni un ingeniero. Eventualmente, si esas auditorías, según entiendo por las declaraciones que dio la señora Procuradora General de la Nación, ella va a solicitar una ampliación a la Contraloría. Si esas auditorías son ampliadas por la Contraloría y determina el Contralor que deben ser enviadas a la jurisdicción de cuentas para investigar una lesión patrimonial, tendré que iniciar la investigación. De lo contrario, independientemente no puedo. cómo se haya hecho la auditoría y quiénes hayan participado, porque hay muy fuertes cuestionamientos sobre, Sí. por ejemplo, en este caso de Odebrecht, ¿cómo se hizo esa auditoría y basado en qué? ¿Cuál es la razón por la cual se llega a la conclusión de que hay un sobreprecio si no se tiene claro cuál era el precio? Es que lo que yo no entiendo es cómo puede hacer una auditoría El precio de referencia alguien que en no este es caso. auditor. Exacto. Es decir, es como si lo pusieras a hacer a un... No O sea, sé. lo peligroso aquí es que la Fiscalía de Cuentas, como bien lo acaba de decir, utiliza los recursos que le provee, en este caso la auditoría de la Contraloría, pero en la Contraloría entonces se genera la duda. Sí. Terminaría la Fiscalía de Cuentas trabajando con un elemento que está en cuestionamiento. Permíteme, les explico para beneficio también de los televidentes, cómo funcionan estos procesos patrimoniales. Quizás la segunda o tercera diligencia que se hace, aparte del auto que abre la investigación y demás, que son ya más formales, es llamar a los auditores que suscriben el informe de auditoría de la Contraloría a que se ratifiquen de su informe. Tienen que ser auditores de Contraloría. Sí, por supuesto, yo no puedo iniciar, o sea, la Fiscalía General de Cuentas no puede iniciar una investigación si no es con un informe De auditoría. de auditoría. Sí, con un recorte de un periódico no se puede. Un informe de auditoría en donde se formulan reparos a las cuentas de funcionarios o agentes de manejo. ¿Qué se hace? Se llama a los auditores, y esto ocurre en todos los procesos, a que se ratifiquen de su informe, y ahí nuestros oficiales mayores de la Fiscalía General de Cuentas interrogan a los auditores y tratan de despejar las dudas que ese informe que manda la Contraloría pueda despertar en personal capacitado por la Fiscalía General de Cuentas para hacer esa tarea. Y en ocasiones toca hacer lo que indicó la señora Procuradora, que es que las dudas nos quedan despejadas, claro, y se le devuelve el informe a la Contraloría. Hace un control de calidad, con la petición de ampliación, por supuesto, porque no se puede hacer una investigación. ¿Han terminado ustedes evaluando cosas de No se puede hacer una investigación si no tienes los elementos necesarios para iniciarlo. Por ejemplo, pongo un ejemplo, si la Contraloría manda informes de auditoría, y ha sucedido, en donde no hay personas vinculadas, naturales o jurídicas, o no hay cuantía del monto de la lesión patrimonial, ese es un informe que hay que mandarlo de vuelta con la solicitud de que se amplíe y se indique quiénes son las personas presuntamente vinculadas y cuánto es el monto de la lesión patrimonial. Por ejemplo, hablaste de estas donaciones de la Asamblea. Es decir, eso es casi meterle un palazo a un avispero. Ahí salen personas que no tienen ni arte ni parte. Si va a salir el actual presidente y no pasó nada. ¿O cuánto tiempo tomaría una auditoría tan extensa como esta? Bueno, ahí está el equipo de auditores de la Contraloría trabajando, según entiendo, en la Asamblea. Cuando yo le solicité la auditoría a la Contraloría, al día siguiente ordenaron la misma y hay personas preparadas, capacitadas, con experiencia haciendo esa auditoría. El que dirige ese equipo, Jorge Perea, trabajó conmigo cuando yo trabajé en la Contraloría General de la República auditando el canal. Así que es una persona, estoy hablando del año 2000, una persona que ya tenía en esa época mucha experiencia en materia de auditoría y ahora encabeza ese equipo. Así que esperemos a ver los resultados. Pero evidentemente la sola publicación que hizo el medio impreso correspondiente reflejaba una serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos que rayan incluso en el límite de las conductas establecidas como delitos en el Código Penal. No solamente lesión patrimonial. ¿Usted puede hacer revisión de casos incluso de periodos presidenciales tan lejanos como el de Guillermo Endara? No, y qué buena la pregunta. ¿Cuánto es la prescripción? La acción de cuentas, de acuerdo con la ley vigente, prescribe a los 10 años. Es decir, acciones que se cometieron hace más de 10 años ya no se pueden investigar. Hay un proyecto de ley que está pendiente de que el Ejecutivo lo discuta en el Consejo de Gabinete y lo presente a la Asamblea, un proyecto de ley que se consensuó con los actores de la jurisdicción de cuentas, en donde una de las modificaciones es extender la prescripción, pero eso aplicaría hacia el futuro, a partir de la vigencia de la ley,
a 15 años, porque consideramos que 10 años sí es demasiado corto tiempo, sobre todo que hay casos en que las lesiones patrimoniales no se detectan sino mucho tiempo después de producidas, porque la capacidad de hacer auditorías de la Contraloría General de la República tampoco es ilimitada. El propio Contralor ha dicho que le faltan muchísimos. Exactamente, tiene recursos limitados en un Estado que cada vez maneja más recursos, donde en un presupuesto que hoy por hoy es de 22.000 millones de dólares va a terminar siendo. Con el canal son 23.000 millones. Entonces, manejar eso con 270 o 300 auditores, que recordemos que a la Contraloría le toca la labor de auditar todo, o sea, el control posterior es de todos los fondos del Estado. Por ejemplo, entonces, un caso que fue muy sonado, el del alquiler del Viceministerio de Infraestructura, sin que existiese el Viceministerio de Infraestructura. Eso es un caso típico y tópico casi de manual. Sí, una lesión evidentemente si se pagó por un servicio que no se estaba prestando, es un caso que encajaría perfectamente dentro de una auditoría, de un control posterior del manejo correcto de los fondos públicos, que eso es lo que es la auditoría, claro. Y si se determina que hubo una eventual lesión patrimonial, pues tendríamos que investigar. ¿Hasta qué punto los funcionarios de Contraloría que ratifican hechos como estos que tú estás investigando son parte del proceso y son imputados en un proceso? Sí, en muchos de los casos que se manejan en la jurisdicción de cuentas terminan vinculados tanto los funcionarios de fiscalización como en algunas ocasiones los funcionarios de control posterior, de auditoría, por errores, fallas en la prestación del servicio que presta la Contraloría. Evidentemente, si uno de los argumentos de los abogados defensores siempre es, oye, pero si es que eso pasó por todos los controles. Sí, pasó formalmente, pero realmente se hizo el control. ¿Controló? Entonces quedan vinculados los funcionarios de Contraloría en virtud de esos manejos irregulares. Oye, tú que eres un experto en fútbol, ¿esta noche qué nos espera en Costa Rica? Mira, vine con la corbata azul porque Panamá hoy juega de azul con blanco. Por eso vine, porque jugamos de visitantes en Costa Rica, que es el uniforme rojo. Cuando los invitados nos tiran al agua. Sí. Entonces, yo tengo fe en el trabajo que se ha estado haciendo con la selección. Hay quienes dicen que la selección es un poquito veterana, sin embargo, por fuerza de los acontecimientos se ha tenido que recurrir a sangre joven. El profesor Hernán Darío Bolillo Gómez ha recurrido a sangre joven y yo confío en que hoy podemos sacar por lo menos un punto en San José. No hay una desproporción entre unos muy viejos y otros muy jóvenes, que hay como una generación que falta. Sí, ahí hay una transición necesaria, pero que viene pasando, y si se clasifica al Mundial de Rusia, como es la aspiración de todos, seguramente el equipo que se va a presentar en Rusia va a ser distinto del equipo que está jugando la eliminatoria. Los veteranos no van a llegar por fuerza de la edad, Fernando, Guillermo. O sea, la edad se perdió la oportunidad de renovar ese equipo. La edad produce lesiones que cada vez que el jugador es más veterano son más difíciles de recuperar. Entonces, esa es una realidad de los seres humanos, de la que todos hemos sido víctimas, todos los que hemos practicado deportes hemos sido víctimas y bueno, nadie está exento de eso. Pero ciertamente hay sangre joven que está muy bien capacitada y que ya no es el futbolista panameño de antaño. Sí, el que era y que jugaba fútbol como un extra. Ahora son futbolistas profesionales y eso yo creo que es un cambio importante que se ha dado en el fútbol panameño. Así es. Bueno, don Guido Rodríguez, fiscal general de cuentas de Panamá.